nos vamos a reunir, llegué a rectoría, vaya. Pero lo primero que me decía es, quiero una galletita. Quiero una galletita, y siempre tenía galletitas de avena. A una persona que no me veía como su empleado, me veía como su familia. Cuando caminaba por la universidad, a veces se detenía con algunos, ¿no? Por ejemplo, con los ordenanzas, que muchos de los ordenanzas lo recuerdan. Y generalmente decía siempre, un gusto verlo, ha sido un gusto verlo. Por un lado era el abuelito que consentía mucho a los nietos y a escondidas les daba chocolates, les daba su mesada y bromeaba muchísimo con ellos. Los que tuvimos el privilegio de trabajar con él, recordamos sus frases. Sin prisas, pero sin pausas. Explicaciones no solicitadas, culpa confesada. Siempre era muy formal, ¿no? Pero cuando era espontáneo siempre transmitía esa alegría. En los distintos momentos en que recordaba hechos, sucesos del pasado, uno percibía inmediatamente que los había vivido con mucha responsabilidad, pero también con un sentido de mucha alegría. Federico Huguet fue para mí un amigo que me ofreció su amistad muy sincera, lo cual le voy a agradecer siempre. Y fue la persona, digamos, que marcó en mí un deseo de hacer el bien y buscar que la juventud se eduque. Tuve la suerte de conocer a Federico Huguet cuando trabajaba en el Ministerio de Economía, cuando se estaba haciendo el CONACYT. Él fue el que estructuró el CONACYT. Entonces ahí lo conocí y como teníamos el cambio, yo le hice la propuesta a él que si aceptaba ser rector de la Don Bosco, lo cual aceptó muy complacido y hizo un excelente trabajo después. Bueno, en ese momento yo era estudiante en la universidad. Y yo recuerdo que mis compañeros decían, hay un nuevo rector. Y estábamos en clases y veíamos pasar a alguien muy elegante, de camisa blanca, por las aulas. La autoformación, el aprendizaje cooperativo y la autoevaluación como referentes de una cultura de calidad. En este sentido, entiende la integralidad de la educación como la educación de todas las personas. Cuando él asume la universidad en el año 1993, el ingeniero Huguet asume el reto de su desarrollo en la Ciudadela Don Bosco. Hay que recordar que la universidad apenas se ha movido al contexto de Soyapango. Me recuerdo que se preparaba muchísimo y lo hacía con mucha seriedad también y con la mayor profundidad que podía, y sobre todo le veíamos el disfrutar. En los 23 años del ingeniero Huguet, la universidad creció a nivel de infraestructura. Se crearon muchos edificios, se diseñó, como le dije, el CIT 1 y el CIT 2. Cuando él asume su cargo como rector, también asume la presidencia de la Junta Directiva del CONACYT en El Salvador. Lo ponía en diálogo con las necesidades del país, con el desarrollo de la ciencia y tecnología que siempre impulsó, ¿no? Y eso lo tradujo en la universidad en una serie de apuestas muy particulares. Por ejemplo, el desarrollo de carreras innovadoras como la biomédica, el desarrollo de la carrera de mecatrónica. Sentía la necesidad de crecer y crecer realmente hacia estadios de educación que permitan que el joven pueda perfectamente competir en todos los mercados. Y ese era su mayor afán. Creo que algo que siempre le admiré era, bueno, el tema de tener ingeniería aeronáutica. Una vez tuve el privilegio de viajar con él a Brasil y me recuerdo que esa vez me dijo cuando nos subimos el avión, yo estoy seguro que alguna vez vamos a tener ingenieros aeronáuticos dándole mantenimiento a las aeronaves. Fue, digamos, un motor creador de la planeación estratégica y él siempre pues nos recomendaba que nuestra mirada debía estar afuera,
nunca dentro. Gracias al liderazgo del ingeniero Huguet, fuimos la primera universidad acreditada de El Salvador por el Ministerio de Educación. ¿Dónde está su huella? Está en las personas, en primer lugar, porque son las personas las que vieron su visión, asumieron de él su modelo profesional, su visión de ser un educador y la de hombre preocupado, con una sensibilidad social también grande. Marcó la vida de muchas de las personas que hoy todavía trabajan en la universidad, que están presentes en áreas claves, ¿no? Lo recuerdan no solamente como el rector, sino como un maestro de vida que les enseñó a cómo ser humanos, profesionales, cristianos y salesianos. El legado de mi padre es muy grande. Primero el amor a la familia, el apoyo incondicional entre nosotros, el ejemplo de entrega también a la universidad y a las personas con las que trabajaba, y el de creer en una misión y hacerla parte de su vida es algo que nos marcó muchísimo a todos. La persona correcta, y yo recuerdo que cuando él falleció, yo siempre dije, voy a hacer todo lo que él inculcó en mí como mi mentor. Era tan humilde y a veces me decía, mire, aquí en el carro usted manda. Era bien detallista, el ingeniero era bien detallista. A veces me decía, quiero compartir un pan, vamos a ir a una cierta panadería, íbamos. Cuando fui seleccionada para un estudio superior, el ingeniero Huguet me dijo, en un futuro va a ser la única. Y dicho y hecho, así ha sido. El ingeniero Huguet me enseñó también a ser objetiva, a tener siempre lo positivo de las personas y principalmente a que a veces el dinero no lo es todo en la vida. Hay cosas más fundamentales por las cuales seguir luchando. Mi padre también era una persona que tenía la posibilidad de entender al otro y de escuchar y de aprender de todos y de rectificar o también de dialogar con todas las personas porque lo hacía desde su corazón.